Función de la medición. Las mediciones ofrecen los medios exactos y precisos para describir las características y el tamaño de las partes. Es decir, es describir a un objeto mediante números. En esta época de la producción en masa es frecuente que las partes se hagan en una localidad y se ensamblen en otra, por lo cual las mediciones proporcionan ese control al brindar la información en términos comprensibles para todo el mundo. Al realizar una medición se debe tener cuidado para no alterar el sistema que se observa. Debemos de considerar que siempre las medidas se realizan con algún tipo de error, ya sea por las imperfecciones del instrumental, las limitaciones del medidor o los errores experimentales. El patrón que permite realizar las mediciones se conoce como unidad de medida y debe de cumplir con 3 condiciones básicas. La primera es ser inalterable, es decir, que no puede cambiar con el tiempo en función de quien realice la medida. La segunda es ser universal, por lo cual se puede utilizar en todos los países. Y la última, pero no menos importante, es ser fácilmente reproducible. Con una medición ser concreta a través de un instrumento de medida, se habla de una medición directa. En cambio, en los casos en que no existe el instrumento adecuado, ya sea porque el valor a medir es muy grande o muy pequeño, por ejemplo, la medición se realiza a través de una variable que permite calcular otra distancia. En estos casos se dice que la medición es indirecta. Historia de la medición. Uno de los primeros conceptos desarrollados por el hombre fue el del número, pues tenía la necesidad de poder expresar numéricamente todo lo que se encontraba a su alrededor. La evidencia más antigua de un número escrito por el hombre fue hace 40.000 años. Este número en concreto fue el 29, tallado en un hueso de Lebombo. Existen huesos, pinturas, roca, entre otros objetos, que también están tallados con alrededor de 30 marcas, y se presume que el número 29, tallado en el hueso, está asociado a los días en que aparece una nueva luna llena en el cielo, ya que para las civilizaciones antiguas era bastante entretenido hallar patrones. Más tarde enunció el concepto de medida, realizando las primeras mediciones a partir de unidades muy rudimentarias, empleando partes del cuerpo como el pie, la palma, el brazo, etc. Todas estas unidades de medida resultaban imperfectas, ya que variaban de individuo en individuo, ya que todos tenemos medidas diferentes en nuestro cuerpo y por lo tanto las medidas de un pie y del brazo nunca van a ser las mismas en comparación a la de otras personas. Remontándonos al siglo XVIII, en el año 1789, los franceses decidieron que tenían que fundar un sistema de medición racional y único, por lo cual la Asamblea Nacional Francesa le encomendó en 1790 a la Academia de Ciencias que creara este nuevo sistema. Pero este debía de tener ciertas características, como por ejemplo, tenía que estar basado en cosas que permanecieran estables en la naturaleza, estar basado en pocas formas de medir que conectaran unas con otras de forma lógica. Por ejemplo, una vez definido el centímetro, se define el litro como el volumen de algo que entra en un cubo de 10 centímetros de lado, y el kilogramo se define como el peso de un litro de agua, y como última característica debía de ser un sistema decimal. Nacimiento del metro. Los científicos de la época acordaron que la unidad de medición debería tener que ver con el planeta Tierra. Estos medidores midieron la distancia de la ciudad de Dunkirk hasta la de Barcelona. A partir de esa medición se pudo calcular el largo del cuarto del meridiano terrestre. A ese número se le dividió por 10 millones y el resultado de esa cuenta se usó para fabricar una barra de platino, bautizándola con el nombre de metro. También se decidió que el kilogramo sería una pesa patrón de exactamente 1 kilogramo. A partir de ese momento, todas las mediciones fueron en comparación con esa barra y esa pesa de platino, es decir, se convirtieron en la medida estándar. La nueva definición universal del kilogramo. En la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en Sèvres, Francia, hay una cámara termostatizada, la cual alberga un brillante cilindro. Este está sellado bajo 3 campanas de vidrio. Este pedazo solitario de platino e iridio es apodado el Gran K. Este ha definido la masa en todo el planeta durante más de un siglo. Los científicos forjaron una serie de copias de este cilindro. Durante 130 años solo se ha sacado de su caja fuerte 3 veces. Y en estas ocasiones las copias resultaron ser más ligeras. O en cuestión, el Gran K se está haciendo más pesado. Pero, en definición, el Gran K, aunque sea cortado o manipulado, siempre va a seguir siendo 1 kilo. Por esto, el 16 de noviembre del 2019,
los representantes de más de 60 países han decidido hacer la Conferencia General de Pesos y Medidas en Versalles para definir un nuevo kilogramo que sea más preciso. Así que el cambio ha entrado en vigor el 20 de mayo del 2019, haciendo un factor fundamental en el cual se está utilizando la constante de Planck, la cual es un sistema de unidad preciso y confiable. Hablaremos de las unidades de la medición. ¿Y estas qué son? Las unidades de medición son prácticamente referencias convencionales para poder medir la magnitud física de algún objeto, sustancia o de algún fenómeno. ¿Y estas para qué nos sirven? Estas nos sirven para poder calcular de una manera precisa la longitud, la masa, la superficie, el volumen, la capacidad, la temperatura, el tiempo, entre otras. El primer sistema que les voy a hablar es el internacional de unidades. Este sistema es el más extenso de todos y es el más utilizado, ya que para eso fue creado. Este sistema está basado en el sistema métrico decimal. En el sistema internacional de unidades, las magnitudes que se cuantifican son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente eléctrica, la capacidad de sustancia y la intensidad luminosa. Las unidades de medida de este sistema se pueden derivar para poder calcular de una mejor manera cualquier situación que necesitemos. Las unidades de medida derivadas del sistema internacional se dividen en varias secciones, las cuales son la longitud, la superficie, la masa, el volumen y la capacidad. Para la longitud, las unidades principales o que más se conocen son los kilómetros, los metros, los centímetros o los milímetros, las cuales son muy utilizadas diariamente. De igual manera, las unidades de medida de la superficie son los kilómetros cuadrados, metros cuadrados, centímetros al cuadrado y milímetros al cuadrado. Para las unidades de medida de lo que son la masa, es el kilogramo, el gramo, el miligramo, centigramo, etc. Para el volumen se utiliza el kilómetro cúbico, el metro cúbico, el centímetro cúbico y el milímetro cúbico, etc. Y para las unidades de medida para la capacidad se utiliza el kilolitro, mililitro, el litro o el centilitro, etc. Ahora hablaré del sistema anglosajón de unidades de medida. Este sistema es distinto al sistema métrico decimal y lo utiliza principalmente Estados Unidos, Reino Unido, Birmania y Liberia. Este sistema tiene magnitudes distintas de masa, longitud, superficie y de volumen. Las principales longitudes son el pie, la yarda, la milla y la pulgada. También tiene unidades de superficie que son la yarda al cuadrado, el pie al cuadrado, la milla al cuadrado y entre otras. Igual tiene unidades de volumen, la cual es la pulgada cúbica, pie cúbico y también la yarda cúbica. De igual manera tiene un grupo de unidades para poder medir volúmenes de líquidos, entre otros. Ahora la unidad de masa que principalmente se utiliza es la onza, también el grano, la tonelada corta, la tonelada larga, el cuarto corto y el cuarto largo. ¿Qué es la conversión de unidades? La conversión de unidades es la transformación del valor numérico de una magnitud física expresada en una cierta unidad de medida en otro valor numérico equivalente y así expresada en otra unidad de medida de la misma naturaleza. Este proceso suele realizarse con el uso de los factores de conversión. El factor de conversión es un método de conversión que se basa en multiplicar por una o varias fracciones, en las que el numerador y el denominador son cantidades iguales expresadas en unidades de medida distintas, de tal manera que cada fracción equivale a la unidad. Tengamos en cuenta que cada factor de conversión se construye con una equivalencia, es decir, una igualdad entre dos cantidades. Ahora pasaremos con una serie de ejemplos para poder tener más claro lo explicado previamente. Ejemplo 1. Convertir 15 pulgadas en centímetros. Recordemos que una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Para resolverlo tendremos que multiplicar las 15 pulgadas por 2.54 centímetros entre una pulgada.
en donde el factor unitario, 2.54 centímetros sobre 1 pulgada, se construye a partir de la equivalencia dada. Realizando las operaciones obtenemos que 15 pulgadas equivalen a 38.1 centímetros. Pasaremos con el ejemplo 2, que nos pide pasar 25 metros por segundo a kilómetros por hora. Recordemos las equivalencias en donde 1 kilómetro es igual a 1000 metros y 1 hora es igual a 3600 segundos. Nuestro sistema de conversión nos quedaría como 25 metros sobre segundo por 1 kilómetro sobre segundo por 3600 segundos sobre 1 hora, y así obtenemos 90. Y para saber las unidades, como tenemos un metro en un numerador y otro metro en el denominador, los podemos cancelar, al igual que con los segundos. Por lo tanto, nuestras unidades son kilómetro por hora y nuestro resultado final son 90 kilómetros por hora. Ya por último podemos observar un ejemplo mostrando la simplificación de unidades para tenerlo más claro, en donde el primer ejemplo nos pide pasar 2 días y medio a horas. Usando el factor de conversión y la simplificación de unidades obtenemos 60 horas. Y en nuestro último ejemplo de convertir 30 centímetros por segundo a kilómetros por hora obtenemos 1.08 kilómetros por hora.